Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de mi podcast Alineación del Alma. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy, acompañándome en este nuevo episodio que se llama Un recurso poco aprovechado en el emprendimiento, nuestra red. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariana Jaramillo, soy diseñadora de interiores holística, soy coach de marca personal para mujeres emprendedoras, soy mamá, soy también arquitecta y soy la host de este podcast. El tema de hoy, un recurso poco aprovechado en el emprendimiento, nuestra red, habla de un tesoro que a menudo pasamos por alto cuando emprendemos y es exactamente ese, nuestra red. Nuestra red es toda esa gente que ya conocemos, todas esas personas que pueden ser amigos, familiares, amigos de amigos, conocidos, colegas, ex colegas, personas que hemos conocido en viajes, en negocios, en cualquier situación de la vida, todas esas personas que conocemos y que nos conocen. Esta parte de la red es súper importante. Nosotros muchas veces como emprendedores, cuando pensamos en crecer nuestro negocio, la mente empieza a pensar en mil estrategias de marketing. Automáticamente se va entonces a pensar en las redes o hacer estrategias de marketing con agencias de marketing o pagar publicidad en Facebook, en Instagram, bueno, también en redes sociales. Y siempre es como toda esa parte más complicada. Pero hay una cosa de la que nos olvidamos normalmente, y si yo les dijera que además ese es el mayor activo para nuestro emprendimiento, que está en las personas que ya confían en nosotros, que ya nos conocen, que ya saben quiénes somos más allá de nuestro negocio. Hoy vamos a desvelar ese poder de nuestra red y lo más importante es también cómo activarlo para recibir, pero sobre todo también para dar, porque la red es una cosa recíproca y ahí es donde está la magia. Este episodio es un recordatorio también de que no estás sola en el emprendimiento, en este camino, y que muchas veces también nos olvidamos de pensar en las cosas simples y en las cosas fáciles. Es curioso ver cómo muchas veces nos da pena hablar de nuestro negocio con las personas más cercanas, incluso también pedir ayuda, o sea, nos da pena decirles cuáles son nuestros servicios, lo que estamos haciendo, en lo que estamos trabajando, no les contamos tampoco por qué nos apasionan estos temas, no les contamos cuál es el valor de eso, que preferimos como no molestar a nadie, no querer que las personas piensen que les estamos tratando de vender algo, sino que dejamos todo ese lado y esperamos que los clientes lleguen por sí solos. ¿Has pensado en que hay un valor inmenso en esos vínculos que ya existen con las personas que ya te conocen y que tú ya conoces? La confianza construida ya es uno de los activos mayores que puedes tener en tu negocio, sobre todo si estás empezando, y es eso, no hay una estrategia de marketing que compre la confianza de las personas, hay que construirla, sea por redes, sea en cualquiera de los canales que uses, sea en la vida real, con todas tus relaciones. La confianza no se compra, se construye. Entonces, pensar en que tú ya tienes confianza construida con muchas personas es un punto de inicio y puedes empezar a ver, bueno, ya las personas que me conocen, ¿cómo puedo hacerles conocer mis servicios y mi emprendimiento? Otra cosa importante de estas personas es que ya conocen tu historia, entonces muchos te han visto crecer, muchos te han visto desarrollarte, muchos te han visto cambiar de roles en tu vida o te han visto en diferentes momentos de tu vida y has construido esas relaciones donde ellos han podido ver tu camino, tus talentos, tu pasión sin necesariamente estar vendiéndoles, ¿no? Ha sido tu camino de desarrollo, ese desarrollo que has tenido y esos diferentes momentos de tu vida, pero que ahora se pueden reflejar en tu negocio si es un negocio del alma, y es muy lindo ver que ellos ya tienen conocimiento de toda esa parte. A veces también ellos van a ver oportunidades que ni uno mismo ni siquiera ha visto, porque ellos te pueden decir, mira que conozco a alguien que te sirve por X o Y motivo, o mira que un amigo mío hace esto, lo otro, los puedo conectar. Y no solo es como una idea de conexión para obtener clientes, sino también para expandir más tu red y para de pronto también conocer personas que te pueden aportar de alguna manera en tu camino y a las que tú puedes aportar. Hay otra cosa importantísima que es una de las cosas que hoy en día también le quita un poco de importancia, que es el efecto del voz a voz, porque yo sé que requiere tiempo. O sea, yo como dueña de negocio, muchos de mis clientes me han llegado por el voz a voz, recomendaciones de familiares, de otros clientes, de amigos. No es una fuente de la que llegan clientes todos los días, pero
cuando llegan clientes, esta fuente son clientes que ya confían en ti, que tienen una súper buena recomendación de ti, que ya han visto de pronto tu trabajo, lo que haces y que les han hablado de tu proceso. Entonces son personas que cuando llegan, ya llegan con un paso más adelantado de los clientes que están apenas conociendo. Entonces esto es valiosísimo que las personas que llegan por el voz a voz ya tienen alguno de esos componentes y están interesados en ti precisamente por eso. Entonces es invaluable pensar esas recomendaciones que pueden hacer tus familiares, tus amigos, tus mismos clientes, sobre todo tus clientes que han ya vivido el proceso contigo, que han ya estado en esos espacios contigo, que saben cómo trabajas, cómo son tus valores, cómo los reflejas en tu negocio. Entonces eso es fundamental. No se trata tampoco de pedir y ya, sino de reconocer ese ecosistema de apoyo que está listo para activarse en diferentes sentidos. Entonces les voy a dar algunas estrategias simples y genuinas que a mí me han ayudado mucho este camino del emprendimiento. Voy a contar cómo podemos aprovechar este recurso de forma auténtica, que no sea solo un aprovechar este recurso, voy a, como a, entre comillas, a usar a las personas que conozco para este negocio, sino es al revés, es cómo compartir desde el alma y desde una manera genuina las cosas que te apasionan, porque tú sabes además que estás llevando un servicio, o sea, si es un negocio del alma, estás llevando un servicio que va a beneficiar y va a transformar la vida de las personas. Entonces, más que una venta o más que un convencer a las personas, es una invitación. Yo te invito a venir a mi mundo, te invito a disfrutar del conocimiento que tengo, de todos los procesos que ya he hecho y en los que he podido aprender muchísimas cosas que son muy valiosas, en mi caso, por ejemplo, para el día a día, para la parte de la vida familiar, cuando se trata del hogar, para la parte del emprendimiento, cuando se trata de la parte de negocio y de la parte de marca personal, cuando se trata de la parte de comunicación. Entonces, ¿cómo poder entregarte yo todo eso que he ido aprendiendo durante años y años y años de experiencia, que además uno con toda la parte espiritual de todas esas experiencias que he tenido pues desde hace muchísimos años y como todo ese conocimiento y todos esos aprendizajes y todo ese crecimiento y desarrollo personal, que son tantas cosas juntas, es una invitación a transformar tu vida y tu mundo con lo que yo tengo para entregarte. Ver tu negocio así en vez de verlo como no quiero molestar a nadie, no quiero que las personas piensen que estoy vendiendo. Una estrategia muy importante y muy simple es hablar claro de tu negocio. Ser específica, contarle a las personas qué haces, cómo lo haces, por qué lo haces, con qué sentimiento, qué es eso que te mueve dentro, cuéntales de tu why, ¿qué es eso que tú ya tienes adentro que te mueve a hacer lo que haces? Y también, ¿cuál es la transformación? ¿Cuál es el beneficio para las personas que tienen tus servicios, tus productos? ¿Cuál es el beneficio que hay para ellos? ¿Cuál es esa transformación? Porque nosotros muchas veces sí pensamos como si le cuento a alguien de mis negocios, literal, como contarles en el vender, ¿no? Como si tengo este y este servicio y valen esto, esto y esto. Cuando en realidad nosotros lo que queremos es crear conocimiento alrededor de muchas cosas, por ejemplo, incluso de los negocios que tengo yo y de lo que hago yo. Son cosas que la gente todavía no conoce. Hay mucha gente que no sabe exactamente qué es la marca personal, no entiende cuál es el beneficio que puede obtener de tener una marca personal que comunica y que expresa todo lo que tiene para transformar la vida de las personas que reciben ese conocimiento en sus negocios. Entonces, ¿cómo este conocimiento va a transformar tu negocio? ¿Cómo va a transformar tu comunicación? ¿Cómo va a transformar la forma en la que te vas a presentar, sea en redes, sea con tus clientes, sea incluso con personas, con tu familia, con amigos? ¿Cómo va a transformar tu identidad? Es que es eso. Al final, la marca personal trabaja sobre la identidad, no solo de lo que ya eres, sino también de lo que quieres ser. Entonces, une las dos cosas y las lleva directamente a tu negocio. En la parte de diseño interior holístico, muchas personas tampoco saben cuál es toda esa parte holística. O sea, el diseño interior lo conocen como la parte tradicional, que normalmente además está pensada como algo de lujo, solo como para proyectos de lujo, cuando en realidad el diseño interior holístico es para todos, porque nos trae beneficios en nuestro día a día, porque trata directamente con nuestro cuerpo, con nuestras emociones, con nuestro sistema nervioso, nos ayuda desde afuera hacia adentro. Entonces, me toca también muchas veces eso, explicar qué es lo que hago y por qué lo hago y contarles parte de mi experiencia, parte de las cosas que he vivido, en dónde he vivido y por qué, cómo me han llevado a tener toda esta parte holística, a interesarme tanto en el querer ayudar a otras personas, porque yo lo he vivido y yo me transformé y yo viví momentos muy difíciles
en los que encontré estas soluciones que me han ayudado y que me ayudan todavía hoy en día, que he ido construyendo y perfeccionando a lo largo de mi trabajo. Entonces es súper importante eso, ver cómo, cuál es tu historia, poder conectarla y también empieza a contarlo también de manera sencilla, cuéntales tus emociones, lo que hay detrás. Otra cosa también en el invitar a la acción es no tener miedo en decirle a alguien, por ejemplo, si conoces a otros clientes o cuando terminas un proyecto, decirles, bueno, si conocen a otras personas que estén interesadas en hacer algo similar, te agradecería mucho que les des mi contacto o compartan por favor con su red, o si conoces a alguien que le guste este tema, compártelo. Nosotros mismos no iniciamos esa idea de conexión, entonces los otros también muchas veces no lo hacen. Simplemente no porque no quieren, sino porque ni siquiera se les ocurre hacerlo. También eso, que cuando las personas saben y entienden claramente lo que tú haces, pueden también direccionarte o conectarte con otras personas que pueden ser parte de tu red, que pueden ser parte de apoyo, que pueden tener algo, digamos, para, o ya sea como para dar o para recibir. Pero es eso, la claridad, porque muchos de los negocios del alma muchas veces tienen componentes que no son fáciles de explicar, que de pronto las personas no tienen tampoco por qué saber. Entonces explica, cuenta y no tengas miedo de mostrar por qué amas tanto lo que haces. Hay un segundo punto que pueden también hacer y es pensar en que las conexiones multiplican, y no solo en cuanto a ventas, sino cuanto a una conexión que te puede llevar a otras conexiones. Porque tu red puede ser como ese puente a personas claves que te pueden ayudar o que te pueden aportar en diferentes sentidos. Puede ser un mentor, un colaborador, un proveedor, un cliente o una persona que tenga algo que ver como con ese mundo también y de pronto esté haciendo algo similar. Pueden compartir ideas, pueden hacer incluso proyectos juntos. Entonces, es preguntarte también, ir más allá, ¿no? No es solo como que todo el tiempo estoy buscando clientes, sino cómo construir una red realmente genuina, basada en la confianza, que pueda aportar de lado y lado. Puedes preguntar también, por ejemplo, para conocer esas otras personas clave, si conoces a alguien en este sector que le interese a mi visión sobre X o Y, o que le interesa de estos temas X o Y, o si trabaja en estos temas X o Y, y entonces ahí ya puedes ir como empezando también a abrir puertas. Otra cosa, yo creo que es fundamental y de hecho es parte de este podcast por eso, y se los he dicho varias veces, que yo les comparto partes de mi vida y de mi historia, no solo para que me conozcan a mí y las experiencias que he tenido, las cosas que he hecho, sino es en realidad porque yo creo que son espejos de las experiencias de ustedes y de la vida de ustedes, y creo que pueden conectar de esa manera con cosas que las han pasado ustedes, situaciones que han vivido ustedes, en momentos que los han transformado ustedes, y desde ahí podemos construir juntos. Entonces no es solo como que yo quiero contarles lo que hice para que sepan lo que hice, sino es como con un fin de conexión entre su vida y la mía, cómo se relacionan, cómo tenemos emociones similares, por ejemplo, en un momento de transformación, cómo hemos atravesado momentos difíciles y aprendido cosas similares, porque hay muchas formas también de aprender una misma cosa. Entonces es eso, sobre todo esa idea de poder compartir con ustedes para crear una red y para crear en ustedes también esa idea de reflexionar sobre su propia vida, de empezar a identificar estas cosas en su propio mundo, que luego podemos también trabajar juntos si ustedes quieren. Entonces es importante también eso, mantener al tanto de lo que ustedes hacen, las personas que los rodean en las redes, entonces ir contando qué proyectos están haciendo, cómo los están haciendo, el detrás de cámaras, de muchas cosas, y ver cómo también un mensaje a un amigo puede como abrir una nueva conversación, ¿no? Puedes llevar a algo nuevo. Y también cuando estas mismas personas ven tu pasión y los avances que has tenido, tu proceso, tu camino, se sienten inspirados y pueden o empezar a ser parte de tu camino o recomendarte a alguien que pueda ser un buen match para lo que estás haciendo. Este es el punto más importante de todos y es el punto que yo creo que es clave para que todo el resto de los puntos funcionen, pero tiene que ser hecho de manera genuina, de manera que viene natural. Y es ser ese contacto que uno quisiera ser o ese cliente que uno quisiera ser, o sea, uno ser lo que uno quisiera que los otros sean para uno. Entonces, en la reciprocidad está la magia. No es solo estar a contarle a los otros a tus servicios, tu emprendimiento, tus cosas, sino también cuando se presenta la oportunidad
ver tú cómo puede ser ese contacto que puede de pronto conectar con otras personas, cómo puede ser tú de pronto ese contacto que puede, por ejemplo, abrir una oportunidad de trabajo a otra persona, en tu conocimiento o en tu red, cómo puedes conectar a alguien que esté buscando trabajo, una práctica o simplemente un colaborador, un proveedor, lo que sea, cómo puedes conectarlos tú, cómo puedes tú también ser ese puente entre otras personas. Una cosa muy linda que yo he hecho varias veces en este camino del emprendimiento con diferentes personas es intercambio de servicios. Entonces, por ejemplo, si hay una persona que tiene un servicio que a mí me sirve y esa persona necesita uno de mis servicios, podemos hacer ese intercambio. Entonces, una persona me puede ayudar a mí en una parte en la que yo estoy necesitando y yo asimismo puedo ayudar a esa persona en otra parte en la que puede estar necesitando. Entonces piensen también, porque si hay ahí todo un mundo de abundancia que en sus conexiones y con las personas que ustedes conocen, cómo pueden también apoyarse mutuamente para ayudarse a crecer, es construir redes, es saber que entre todos, o sea, cuando se comparte y entre todos, es que realmente podemos crecer y desarrollarnos y mejorar y que nuestros negocios pueden florecer, porque es también eso, a través de la colaboración y no la competencia. Entonces, sí, para mí eso también ha sido fundamental en este camino del emprendimiento desde el momento que entendí que hay que apuntarle a la colaboración y no a la competencia, porque yo estaba acostumbrada y venía de un mundo donde no le cuento cuáles son mis precios o cómo lo hago yo, porque entonces es la competencia y entonces aprende a hacerlo como yo y entonces me quita los clientes. Eso no es verdad. Y cuando uno lo hace desde un lugar genuino de colaboración, de ayuda mutua, de apoyo mutuo, de reciprocidad, de confianza, los negocios florecen como resultado a también toda esa parte de nuestra integridad y de nuestras relaciones con los demás. Puedes también tú ofrecer ayuda cuando veas a alguien que necesita algo que tú lo puedes ayudar o que le puedas presentar a alguien, como ya dije antes, y estar también abierto, ¿no? Si de pronto alguien te comentó eso, por ejemplo, no, es que, no sé, mi esposo está buscando trabajo en eso, lo otro, de pronto en ese momento tú no tienes nada, pero no sé, 2 semanas después te llega una oportunidad o es una oportunidad, puedes decir, bueno, se la voy a mandar, ¿cierto? O si cuando uno ve alguna oportunidad para alguien, piensa en esa persona, mándala. Nunca se sabe qué puerta puedas estar abriendo y que lo peor que puede pasar es que simplemente de pronto no sea el momento para la persona o no se dé la oportunidad, pero tú creaste red, compartiste, ayudaste. Es fundamental para mí y ha sido fundamental desde el inicio y cada día me empeño más en crear un buen client journey para mis clientes. Es la parte de que mis clientes estén felices y satisfechos con mi trabajo. Entonces, la regla número 1, la transparencia, y la segunda, que mis clientes estén felices y satisfechos, porque un cliente feliz es el puente a muchos más nuevos clientes y nuevas personas que te pueden conocer, porque como les decía antes, o sea, y me pasa a mí en mi vida también, y así mismo también, por eso lo digo, reciprocidad. Cuando yo tenía un servicio o algo que me ha encantado, yo soy la primera feliz en recomendarlo, en hacerle un review, en conectarlo con otras personas, en cuando sea que alguien está haciendo un proyecto o algo que le puede servir a esa persona, es como, mira, te lo recomiendo porque a mí me fue súper bien, me encantó, servicio espectacular. Entonces ahí también es que se construye. Enfóquense mucho en los clientes que ya tienen y construyan relaciones genuinas, ¿sí? Que no sea, es que cuando una relación es falsa se siente, cuando uno lo hace como por interés de que entonces me recomiendes o solo como para quedar bien, eso se siente porque todo está en la frecuencia, todo está en la energía, entonces es súper importante que sea desde un lugar genuino de, sí, de uno querer ser eso que uno también quisiera que los otros sean para uno. Todo esto que les estoy hablando ha sido real en mi emprendimiento y por eso lo estoy compartiendo con ustedes, porque yo las cosas que comparto con ustedes son cosas que ya he vivido, que ya he transitado, que ya he interiorizado y procesado, que las comparto cuando siento que ya pueden, ya hacen parte de mi proceso, de mi trabajo, de mi, como de mi vida, de, sí, de mi manera de pensar, como de mi verdad. Ahí es ya cuando se las comparto a ustedes para que ustedes también puedan usarlas. Esto de toda la parte de la red ha sido fundamental para mi emprendimiento. Muchísimos de mis clientes han llegado por, sobre todo en la parte de diseño interior, bueno, no, también en la parte de coaching, han llegado por recomendación de otros clientes, por voz a voz y por recomendación de familiares, de amigos. Es maravilloso ver esto, cómo la red se va construyendo y todo en realidad se basa como en la transparencia y en la confianza. Muchas veces el camino se abre gracias a una conversación o una recomendación que uno no se esperaba. Y me ha pasado que muchos clientes soñados llegan así, a través del voz a voz. Entonces he aprendido a honrar toda esta parte del proceso, a empeñarme mucho en que sea una parte muy linda del proceso que mis clientes comparten conmigo y en también ser muy generosa yo
cuando veo que puedo ayudar a alguien. Entonces, en el momento que yo puedo apoyar a alguien, que puedo conectar a otras personas, también lo hago con gusto, lo hago con amor, no pensando en que, uy, no, entonces si se conectan, entonces me van a quitar el cliente o van a hacer no sé qué, sino hacerlo siempre genuinamente desde esa parte de generosidad y amor y saber que yo quisiera también que otras personas hicieran lo mismo conmigo. Entonces, así uno también está fortaleciendo las relaciones con los demás. En conclusión, y mi invitación de hoy es que mires a tu alrededor, que mires esa red que ya tienes, que mires de formas también creativas cómo puedes usar esa red, cómo puedes usarla a tu favor y sobre todo cómo puedes tú también apoyar esa red y ser parte de esa red. Crear ese círculo de confianza y de oportunidades que es para ti y para los demás y que no subestimes también el poder de las personas que ya están en tu vida. La mayor parte de las veces nuestros propios familiares y amigos cercanos y clientes que ya han probado nuestros servicios son los más felices de poder ayudarnos, de poder apoyarnos y muchas veces ni siquiera saben cómo hacerlo. Entonces, siendo claros, de pronto pueden decir, claro, te puedo recomendar con alguien o te puedo ayudar de esta manera. Me encantaría leer sus reflexiones sobre este tema, saber que ustedes también se están llevando mucho de este podcast y les agradezco mucho por estar aquí conmigo hoy y espero que nos veamos en nuestro próximo episodio.